de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer. Marta Herminia, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bueno, yo me encuentro bien triste, bien mal de mi salud, porque fue un movimiento bien duro, ha sido. Salimos de Chinandega, aquí hemos venido, ya vamos sobre 5 años, vamos a entrar a 5 años. Y siempre en esta situación, el hombre que nos trajo a este lugar nunca resolvió los problemas de nosotros, mejor los estafó y se fue. Quedamos bien enfermos, no hubo apoyo de nadie, solamente que hubieron 3 presidentes y no nos apoyaron. Hasta hoy nos está apoyando este presidente que es de turno. Él es el que mira por nosotros, vela pues, porque nos da el alimentito y entre veces una salud, pero no es un medicamento competente para las enfermedades de nosotros, porque a mí me declararon un cáncer, fui desahuciada. Por la gracia de Dios pues le damos, porque el presidente de turno es el único que ha estado viendo por nosotros y es el que nos está ayudando en salud, en lo que él pues ha podido, porque los otros que estuvieron ni siquiera se acordaron, más bien nos engañaron. Se burlaron de nosotros, nos fuimos como nada, como ganado de vuelta, porque como ganado los trajeron en esas carreteras y como ganado salimos de nuevo aquí sin esperanzas ninguna, sin consuelo, solo el consuelo de Dios. Sin embargo, volvimos de nuevo a este lugar, son 18 años y pues ahora yo le doy gracias a Dios, primero al presidente y a mi directiva, porque ellos son los que han podido darnos aunque estamos enfermos, pero hemos sentido en nuestra mente y en nuestro corazón un alivio, pues, porque Él los está viendo como humanos, como prójimos que somos y como necesitados. Y entonces yo por esa parte me siento bien. Es un mundo sin mañana. Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Queremos saber el motivo por el que se encuentran aquí y, bueno, cómo se está desarrollando su estancia. Bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por interesarse en saber de nuestra situación y nuestra historia. Mi nombre es Guillermo Vivas, vicepresidente de la organización Exbananera, afectados por el nemagón en Nicaragua. Te estamos hablando aquí, ¿verdad?, de que la lucha de nosotros lleva específicamente 18 años. El pesticida nemagón fue introducido a Nicaragua en los años 70 y en los Estados Unidos lo habían prohibido 20 años antes. Nosotros jamás fuimos advertidos de que el pesticida era tan mortal para la salud humana, tanto para el medio ambiente. ¿Qué pasa? A causa de este veneno han fallecido 2.520 personas, muchas personas que ya estamos también muy mal de salud, algunas en etapas terminales, ¿verdad?, producto de los químicos, en este caso el nemagón, conocido como DBCP, nemagón o fumazones. Formamos nuestra organización a comienzos de los años 90
para demandar a las compañías transnacionales, en este caso a la DOL, a la DAON, a la Chiquita, a la DOL, a la Standard Fruit Company, a la Del Monte, para que paguen por los daños y perjuicios ocasionados a nuestra humanidad. ¿Qué es lo que producen estos venenos? Cánceres en la piel, ceguera, trastornos mentales, problemas de esterilidad tanto en varones como en mujeres y un sinnúmero de enfermedades que desbaratan el cuerpo humano definitivamente. ¿Cuáles son nuestras peticiones ante primeramente los gobiernos nacionales? Que intercedan por nosotros para dialogar con las transnacionales y pedir una indemnización justa de acuerdo a nuestros daños que ellos nos ocasionaron, o una pensión económica mensual dirigida, ¿verdad?, aquí por el Ministerio del Seguro Social, y que tal vez el gobierno se encargue de llevar este caso con las transnacionales a través de un diálogo para que ellos busquen cómo hacer algo por nosotros, ya que estamos muy dañados, muy enfermos, y a esta edad que tenemos ya no tenemos tal vez fuerzas para trabajar en ninguna empresa ni ningún otro tipo de trabajo. Guillermo, perdone, ustedes me cuenta que fue una empresa multinacional la que introdujo ese compuesto químico en sus cultivos, en sus bananeros. Sí, es que directamente la que aglutinaba todas las empresas se llama la Standard Fruit Company. Entonces en este caso está la DOL, la que ya te mencioné, la Chiquita, la DAON, la Del Monte, la Shell, y todas esas fueron las que nosotros trabajamos para ellas, allá en Chinandega. Entonces las responsables de pagar todos estos daños no serían, digamos, los gobiernos tal vez de Nicaragua, sería en este caso la transnacional. Pero como gobierno pues uno les pide ayuda por la difícil situación de que las transnacionales son un monstruo económico. Y nosotros no tenemos tal vez las posibilidades económicas para entablar un juicio allá a nivel internacional. ¿Cuántas familias se encuentran aquí acampadas en estos campamentos? Bueno, por el momento estamos 500 personas afectados y ex trabajadores bananeros. Y bueno, la intención es que el gobierno va a ofrecerles una vivienda a cada uno de ustedes. Daniel Ortega se ha comprometido a darle de manera paulatina un lugar donde vivir, ¿no? Sí, mire, el comandante Ortega es el único gobierno que ha tratado de apoyar, tal vez no solo a esta organización, sino a la población entera de Nicaragua, pero cabe señalar que nos ha estado manteniendo con la alimentación, el agua, la luz, la atención médica, y nos está tratando de conseguir una vivienda para cada uno de nosotros. Y en concreto, Guillermo, ¿qué efectos ha tenido para los trabajadores bananeros este químico? Ha comentado las muertes, pero también ha habido otros compañeros afectados por enfermedades provocadas por este químico. Bueno, en el caso mío tengo problemas renales, problemas en el páncreas y problemas de la visibilidad. Sí. También hemos visto a algunos de los trabajadores afectados en la uña, en la piel, ¿no? Claro, es que eso produce cánceres en la piel, caída del pelo, problemas en la uña, en los huesos y en todas partes del cuerpo, te afecta totalmente. ¿Ustedes eran conscientes de la peligrosidad de este compuesto cuando trabajaban? Mire, si nosotros hubiéramos estado claros de que el veneno era mortal para la salud, nosotros no hubiéramos trabajado, pero no fuimos advertidos por las transnacionales, ni tampoco nos dieron equipos de protección al trabajar con este químico. ¿Ustedes en concreto de qué localidad proceden, Guillermo? De Chinandega somos la mayoría y alguna gente de León, hoy del Viejo. Y bueno, están aquí luchando por esta causa hace ya años. Me ha comentado que 18 años llevan intentando que se les reconozcan sus derechos. Claro, la lucha de nosotros ya es específicamente 18 años y ahorita ya tenemos directamente 5 años de estar asentados en estas tierras. 5 años en estas tierras, aquí. Efectivamente. 5 años asentados aquí en estos campamentos de madera y de plástico. Es correcto, en esta difícil situación, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios y al gobierno que ha puesto su mano en esta organización para sacarlos de esta miseria en la que hoy estamos atravesando. Bueno, entonces va a ser la vivienda, se le van a entregar de manera progresiva. Claro, porque para nosotros es una bendición de Dios, ¿verdad? Tener a un gobierno como el del comandante Ortega que se interesó en darles una vivienda digna, en ayudarlos con lo que se refiere a la alimentación, a la asesoría jurídica por parte del procurador, que nos ha mantenido con el agua, la luz, el apoyo médico, y todas esas son bendiciones de Dios que no todos los gobiernos la hacen.
Muchas gracias por atendernos, Guillermo, y esperamos que se solucione pronto su situación. Claro, también a nosotros, a ustedes, le estamos muy agradecidos y esperamos que esto lo publiquen tanto a nivel nacional como internacional para que el mundo entero se dé cuenta lo que son las transnacionales norteamericanas, que solo causan daño y después solo dejan miseria, pobreza y dolores, enfermedades y contaminación del mundo entero. Pues aquí concluimos desde Managua, Nicaragua, Jesús Conde para Jóvenes Voluntarios con América Latina. En los techos de cartón, que lejos pasa la esperanza, en las casas de cartón